todas las sustancias psicoactivas, empezando desde el alcohol en adelante, pues tienen que tener un uso reglamentado. Y los ejemplos son múltiples. Usted no puede ser un cirujano que opere borracho o bajo influjo de un estupefaciente, o no puede manejar un vehículo. Hay unas restricciones para el consumo y para la venta y comercialización de tipo de sustancias psicoactivas. Entonces yo creo que es importante entender que la prohibición del tráfico ha fracasado como herramienta de lucha contra el consumo. Quisiera tocar un tema que a muchos aquí les interesa, que tiene que ver con la legalización de sustancias psicoactivas y diferentes repercusiones, incluso económicas, que hay al respecto. Enrique Gómez ha hablado al respecto en algunos debates y bueno, quisiera oír qué opina de todo lo que se va a debatir en el Congreso de la República, que ya se está debatiendo además en las calles de Colombia y en las redes sociales, por supuesto. Pues es un tema muy complejo. Aquí el jefe que nos acompaña detrás suyo, Juan, fue el primero en Colombia en 1990 en su campaña presidencial en hablar de la despenalización del tráfico. El concepto ¿por qué es importante hacer precisiones? Porque el consumo es una realidad social. No se debe legalizar en el sentido de que es una palabra equivocada, porque implica que es viable su uso. Todas las sustancias psicoactivas, empezando desde el alcohol en adelante, pues tienen que tener un uso reglamentado. Y los ejemplos son múltiples. Usted no puede ser un cirujano que opere borracho o bajo influjo de un estupefaciente, o no puede manejar un vehículo. Hay unas restricciones para el consumo y para la venta y comercialización de tipo de sustancias psicoactivas. Entonces yo creo que es importante entender que la prohibición del tráfico ha fracasado como herramienta de lucha contra el consumo. O sea, el consumo nunca ha estado más alto. La edad de ingreso al consumo de drogas duras cada día está bajando en Colombia. Y esta fue una prohibición que nos impuso Estados Unidos hace 40 años, a Colombia como mayor productor. Y eso en Estados Unidos tampoco ha servido para nada. Lo único que genera es valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Que al estar prohibido, las mafias se apoderan del tráfico y se ganan un jurgo de dinero, con lo cual, ¿qué hacen? Compran poder militar, sobornan, distorsionan la economía, generan la economía del lavado. Entonces nosotros sí creemos que ha llegado la hora de plantear la terminación de la prohibición, la reglamentación del consumo y el tratamiento sistemático de las adicciones, que es un problema social grande y creciente. Pero en donde estamos en discusión de fondo con el pacto histórico con Gustavo Petro es en el orden de los factores. Él habla de legalizar la siembra, pero no de desmontar la prohibición. Es el peor de los mundos. Es donde vamos a pasar de 300.000 hectáreas a 500.000 de hectáreas de coca, mientras se mantiene la prohibición y se enriquecen todos los carteles de la mafia y la narcoguerrilla. El orden de los factores sí altera el producto. En este caso, deberíamos sentarnos de manera rápida, contundente y bilateral con Estados Unidos y acabar la prohibición. Porque una vez se acaba el estímulo de la prohibición, ese producto, el clorhidrato de cocaína principalmente, no tiene ningún valor agregado. ¿Qué es lo que pasa cuando usted lo hace al revés? Pues empodera a las mafias locales, que es en lo que ellas están. Y cada día hay más oferta de coca en nuestro país y para el extranjero. ¿Por qué las bandas se están matando en todo el país? Porque hay exceso de oferta. En el Patía, que es el punto de referencia para el tráfico de cocaína interno en el país, el kilo de coca prensado pasó de $1.000 a 300. Hay exceso de oferta. ¿Y qué pasa con lo que sobra? Pues lo tratan de empujar en nuestras grandes ciudades y partirlo, cortarlo, se llama en el mundo mafioso, la reducción de la concentración de la cocaína. Y como no hay más adictos, porque el crecimiento del consumo de estupefacientes es muy lento, pues empiezan las guerras por los territorios. Eso pasa, y usted que sabe de economía, cuando hay una demanda inelástica y una oferta elástica. Es decir, hay mucha más oferta de la demanda que se va a generar. Entonces, yo invito al presidente Petro que piense bien las cosas. Esto de legalizar la siembra, de acabar con la erradicación, que es un compromiso de este gobierno, va a traer un mar de violencia. Y estamos a tiempo de terminar eso
de encarar a los Estados Unidos, precisamente él, con un gobierno demócrata, puede confrontar a la sociedad americana y decir, vea, de principal productor a principal consumidor, acabemos con la prohibición. Pero hacerlo al revés es dejar todas las utilidades y el territorio en un mar de sangre. Este es un tema que sin lugar a dudas tiene una repercusión muy grande en la juventud. Nicolás, ¿cómo ve el tema del consumo y sobre todo de la legalización de una sustancia como la marihuana? Este es un tema que evidentemente tiene una repercusión a nivel mundial. Pues yo siento que hace falta prevención también, entender que por más que se busque lo que está buscando Salvación Nacional, tenemos que evitar que los jóvenes, adultos, niños, cualquier tipo de persona, caigan las drogas. Como bien lo decía el doctor, es una realidad social, es algo que no va a parar nunca, lamentablemente, y que lo único que nos ha traído es guerra, bueno, mucha sangre, y pues no es la idea, obviamente no es la idea. Yo en lo personal culpo mucho a Estados Unidos de esta situación, precisamente ayer lo publicaba. Estados Unidos en este momento está en una ola con las drogas, cada vez más adictos, pero ellos no buscan la solución de raíz, sino hacen todo lo contrario. Entonces, lo primero sería, como lo dice el doctor, hablar directamente con ellos y a mi forma de ver, hacer una prevención muy especial de esto, porque cada día no, la droga siempre lamentablemente ha estado normalizada. La cosa es que se está romantizando la droga, el que no consume droga está mal, y así no son las cosas, así no son las cosas. Una cosa es querer parar esta guerra, una cosa es querer dejar de ver tantos desplazados, tantas víctimas, tantos secuestros por este tema, y otra cosa es romantizarla. Entonces yo creo que es prevención y acción y fundamentalmente para mí parar esta guerra que nada bueno le ha traído al país.